¿sí? Buenos días, presidente. Carlos Manuel Juárez, del medio elefanteblanco.mx, aquí de Tampico, Tamaulipas, secretario, secretaria, gobernador. Presidente, en una primera pregunta, usted ha estado en los últimos, sobre todo, semanas hablando mucho de la memoria, de hacer bastante trabajo de cómo ha sido el pasado en este país. Y bueno, estamos en un estado en el que ha sucedido mucha violencia, muchos gobiernos, exgobernadores presos, algunos otros, en el caso de Cabeza de Vaca, en Estados Unidos. Pero lo que le quería preguntar específicamente respecto a la memoria es, en septiembre de 2018, cuando usted era presidente electo, hubo una reunión en el Centro Cultural Tlatelolco, en donde se reunió con, sobre todo, mujeres y hombres, familiares, víctimas de desaparición, de homicidios, de la violencia en el país, que como usted lo ha mencionado, inclusive el gobierno de Estados Unidos lo ha mencionado, fue un tema pues político del presidente Calderón, de García Luna y de todo el entramado de delincuencia organizada. En esa reunión, presidente, usted hizo un compromiso, también estaba Alejandro Encinas, hoy subsecretario, Loreta Ortiz, hoy magistrada, en el que se proponía hacer un mecanismo más amplio de justicia transicional, de darle otro cauce a los dolores del país, a las madres, a los padres, a los hermanos, hermanas. Y sin embargo, presidente, cuando ya usted entró a ejercer el poder, se centró, digamos, en una comisión de la verdad respecto a los temas políticos, de la guerra sucia y esos otros casos de la, digamos, guerra moderna o de la guerra que desató por el tema del crimen organizado, quedaron pues de lado, presidente. Usted recibió un proyecto más amplio de este mecanismo en donde hubiera verdad, reparación, justicia. Inclusive lo pregunto también en el contexto de lo que ayer se mencionaba de este pacto con los criminales que desaparecen personas y que no dejan que se busquen esas personas. La pregunta es, ¿qué reflexión tuvo, presidente, para que este mecanismo se centrara en los casos de guerra sucia vinculados con la política y en el caso Ayotzinapa, en donde hay comisiones de la verdad, y que no fuera un mecanismo más amplio con intervención de la ONU, de sociedad civil, es decir, que fuera un mecanismo realmente completo para las cientos de miles de víctimas de desaparición y de homicidio y que hoy seguimos sin conocer mucha información, inclusive que los mismos criminales no quieren dar a conocer, pues porque tampoco hay un entramado legal que les permita a ellos una amnistía o beneficios legales. ¿Qué reflexión tuvo, presidente, para no aplicar este mecanismo? Es mi primera pregunta. Bueno, yo creo que tu enfoque no corresponde a lo que estamos haciendo. Sin embargo, respeto tu opinión. Nosotros estamos buscando que se imparta justicia y, sobre todo, no permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado. La justicia es castigar a responsables, pero también es evitar la repetición, el prevenir. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, así de manera muy clara, no permitimos, como era antes, la tortura. No permitimos la desaparición. El Estado no desaparece a ninguna persona.
no se autorizan masacres como era antes, desde el Estado. Si vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia. Antes eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y detenidos. Ahí está. Esto es Calderón. Cuando la guerra. Mira los fallecidos en enfrentamientos. Heridos y detenidos. Ese índice de letalidad es muy claro. O sea, eran más los asesinados en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que los heridos y detenidos. Porque la consigna era rematar a heridos, barrer. Y esto se mantuvo. Mira la diferencia con nosotros. Son más heridos, detenidos, que los que pierden la vida. Esto es un indicador de que respetamos derechos humanos en la práctica. Por eso no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, o también de las supuestas organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones defensoras de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal, y no somos iguales. Estamos atendiendo a todos. No hay impunidad. ¿Cómo vamos a ser iguales si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez y durante el gobierno de Calderón el secretario de Seguridad era García Luna? Entonces, no he cambiado. Estamos garantizando que haya justicia y lo vamos a seguir haciendo. Y no solo en casos dolorosos y emblemáticos, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y en otros casos, en general, siempre atendemos a familiares de las víctimas. Sin embargo, hay en esto y en casi todo lo que hacemos, porque estamos en un proceso de transformación, opositores. Le hacía yo el cuestionamiento a los de la Organización de Derechos Humanos del PRO, que sí, defendiendo derechos humanos, pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha. Y ahora que llegamos nosotros, que siempre, no de hace 10 años, 20 años, 30 años, no, desde hace 40 años o más, estamos defendiendo los derechos humanos.
luchamos por la justicia. Entonces, no aceptamos el que se nos quiera calificar o tachar o medir con el mismo rasero. Sí estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Es el mismo caso sobre la militarización. El acusar de que estamos militarizando el país. Lo que no dijeron cuando de manera ilegal, porque la Constitución no permitía que intervinieran ni la Marina ni la Secretaría de la Defensa en asuntos de seguridad pública. Y lo hacían. Participaban en operativos de seguridad pública. Entonces, no decían nada. El país no estaba militarizado. Apenas planteamos, mediante una reforma constitucional, utilizar a las Fuerzas Armadas por su profesionalismo, por el número de elementos, por su honestidad en muchos casos, porque son muy pocos los malos elementos de las Fuerzas Armadas y que además son castigados porque no hay impunidad para nadie. A partir de que decidimos crear la Guardia Nacional para garantizar en Tamaulipas y en todo el país la seguridad, empieza una campaña en contra. Se está militarizando. Es como escuchar a Denise Dresser o a Ciro Gómez Leiva. Lo voy a volver a mencionar, dice que lo menciono mucho, pero es que es representativo, ni modo. López Dóriga, decir que polarizamos. No, politizamos. No hay propósito de polarizar. El propósito es nada más desenmascarar, porque nos tenían engañados. La prensa no informaba, los medios no informaban, con honrosas excepciones, manipulaban. Y tampoco había democracia. La fachada era la democracia, pero en realidad era un gobierno oligarca, una presidencia oligarca. ¿Qué es eso? Es un gobierno al servicio de una minoría. La democracia es el gobierno del pueblo. Pues eso no existía. Entonces, tenemos que seguir avanzando porque ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país. Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia. Y por eso, frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación
arrancar de raíz la corrupción. Y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas. Aquí en Tamaulipas, lo que tú planteabas, ¿cuántos gobernantes mediocres, ladrones? Por eso celebro que después de años los tamaulipecos, mujeres y hombres, hayan decidido tener un gobernador honesto, íntegro, decente, no malandrín, decirlo con toda claridad. Pero aquí está, porque ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen, ¿cuántos homicidios? Claro, si sumamos esto, da más que esto. Y desde luego que lo de Calderón, sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque ¿quiénes crearon las bandas? Los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros? Tolerados por el gobierno de nosotros. No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Imagínense si el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico. Era un narcoestado. Nos ha costado mucho esto y esperamos que siga bajando. Este año está bajando poco, y todavía nos queda el año próximo, porque ya también están dando resultados los programas de bienestar, que son la base para poder pacificar al país, el atender a los jóvenes, el que tengan oportunidad de estudio, de trabajo, el que mejoren las condiciones de vida, el que haya bienestar, mejores salarios, empleo. Eso es lo que nos va a permitir vivir en una sociedad mejor y pacífica. Entonces, sí hemos bajado el homicidio, que este es uno de los delitos en donde no hay prácticamente o muy poca cifra negra, porque sí se denuncia y sí se sabe lo que sucede. No es como la extorsión, como el secuestro, robos, que mucha gente no denuncia, pero en este caso sí refleja más la realidad. Yo espero que continúe bajando el homicidio. Claro, hablan ellos de homicidio, ¿no? Pero a ver, pon secuestro. Si la tienen. Aquí hemos logrado 61% menos. Pon robo de vehículo o robo en general o delitos del fuero federal en global, 50%. Y este también es un delito que se denuncia.
donde hay menos cifra negra. Y delitos del fuero federal. Entonces, estamos atendiendo a familiares de desaparecidos, a víctimas en general. Rosa Isela está dedicada a eso. En gobernación lo mismo. No hablan, por ejemplo, de que el presupuesto de gobernación para la búsqueda de víctimas es el más alto en la historia, para la protección a familiares, a luchadores sociales, a periodistas. No les ha faltado recursos. Yo quiero que Alejandro Encinas informe sobre esto, porque sí estoy notando de que hay una campaña y me dices la ONU y me dices la OEA y no les creo ni a la ONU ni a la OEA porque no actúan con justicia. Se los fui a decir a la OEA de que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, claro, de pedigrí, porque ganan muchísimo dinero, pero no ven nada en violación de derechos humanos. ¿Dónde está la declaración de la ONU en contra de los desaparecidos en la época de García Luna? ¿Qué hacían? Y hay muchísimos funcionarios aquí en México, de la ONU, de la OEA. Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez y Casa. Y me consta de que es un simulador, porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo y evitando la violencia, porque nos robaron la presidencia, de eso no hay duda. Calderón no ganó y la oligarquía lo impuso. Pues este señor estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y su recomendación fue en el sentido de que nos desalojaran. El presidente de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que posteriormente, precisamente por esas ligas con el conservadurismo, con los reaccionarios de estas organizaciones no gubernamentales y supuestamente de defensa de derechos humanos, llegó a ser el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Pero les voy a dar un dato. Acaban de hacer un desalojo en la Suprema Corte de gente que está protestando precisamente porque quieren justicia. Y los jueces, magistrados, ministros, protegen a los potentados, porque no es un poder dedicado a hacer justicia, sino a servir los intereses de una minoría.
Entonces estaban ahí protestando y de repente llegan porros a golpear, a quitarle sus mantas, a desalojarlos. Los papás de los niños, de los bebés que perdieron la vida en la guardería ABC, habían puesto unas cruces, a quitar las cruces. Puede ser que tengas ahí el Twitter que puso este pseudo defensor de derechos humanos, senador independiente. Hace como una semana fue, ¿no? El domingo. Entonces, tienes razón, o sea, tenemos que seguir avanzando, pero sí estamos trabajando en ese propósito.